Nuestro mundo es un tapiz de lo extraño y lo inexplicable, tejido con hilos de coincidencias tan extrañas que desafían la lógica, desde lo místico hasta lo mundano. He aquí 15 coincidencias más extrañas de la historia, en las que las líneas entre el azar y el destino se difuminan de las formas más asombrosas. Número 15. La supervivencia de Violet Jessop, Miss Insubmergible. La vida de Violet Jessop parece el guión de una épica historia de supervivencia. Conocida como Miss Insubmergible, su historia es poco menos que milagrosa. Nacida en 1887, Jessop se embarcó en una carrera en el mar, una decisión que la llevó a atravesar algunos de los desastres marítimos más catastróficos de principios del siglo XX. Su primer encuentro con el desastre se produjo a bordo del RMS Olympic, un transatlántico de lujo que colisionó con un buque de guerra en 1911. A pesar de la gravedad del accidente, salió ilesa, mero preludio de su historia de supervivencia más famosa. El año 1912 fue testigo del malogrado viaje del RMS Titanic, una tragedia que ha quedado grabada en los anales de la historia. Jessop, azafata del insumergible barco, formaba parte de las 2.224 almas embarcadas en su viaje inaugural cuando el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió. Más de 1.500 personas perecieron en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Sin embargo, Jessop sobrevivió a esta terrible experiencia, consiguió una plaza en un bote salvavidas y vivió para contarlo. Su historia de supervivencia no terminó ahí. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, se encontraba a bordo del HMHS Britannic, cuando este chocó contra una mina y se hundió en el mar Egeo. A pesar del rápido descenso del barco, Jessop sobrevivió una vez más. Aunque sufrió una herida en la cabeza, la reacción del público ante su increíble historia de supervivencia fue de asombro e incredulidad. La gente estaba asombrada de que una persona pudiera escapar de la muerte por tan poco, no una, sino 3 veces en circunstancias tan catastróficas. Las experiencias de Jessop desafían nuestra comprensión de la suerte y el destino. Su vida es un testimonio de resistencia y del indomable espíritu humano, y nos hace reflexionar sobre las misteriosas fuerzas que guían nuestro destino. Antes de continuar, pulsa el botón de suscripción para que no te pierdas ningún video nuevo. Número 14. Roy Sullivan, un pararrayos humano. La historia de Roy Sullivan es una de las más impactantes de la historia de la meteorología. Sullivan, guarda forestal del Parque Nacional de Shenandoah, Virginia, se ganó el apodo de pararrayos humano tras sobrevivir a 7 rayos, una hazaña que desafía todas las probabilidades. La probabilidad de que te caiga un rayo una vez en la vida es de 1 entre 15.300, pero la de sobrevivir a 7 es astronómica. El primer rayo que cayó sobre Sullivan en 1942 le quemó una pierna. Las siguientes, a lo largo de los años, le quemaron las cejas, el hombro e incluso le prendieron fuego al pelo. A pesar del trauma físico, que incluía quemaduras graves y pelo chamuscado, las cicatrices más profundas de Sullivan podrían haber sido psicológicas. Al parecer, se volvió paranoico, creyendo que alguna fuerza intentaba destruirle, y a menudo conducía durante las tormentas para evitar ser alcanzado de nuevo. Su historia no es solo un testimonio de la resistencia humana, sino también un fascinante caso de estudio para estadísticos y científicos. Plantea preguntas sobre la aleatoriedad de la naturaleza y sobre si algunos individuos son más propensos a los rayos que otros. La experiencia de Sullivan sigue siendo un escalofriante recordatorio del poder de la naturaleza y de las asombrosas historias de supervivencia de que son capaces los seres humanos. Número 13. Agencia de Adopción Separaciones Hermanos. A mediados del siglo XX, una agencia de adopción llevó a cabo un controvertido estudio conocido como el estudio de los gemelos, en el que se separaba a gemelos y hermanos al nacer. Este experimento pretendía ahondar en el debate naturaleza versus crianza, observando cómo se desarrollarían gemelos idénticos en entornos diferentes. Sin embargo, las implicaciones éticas del estudio fueron profundas, planteando cuestiones sobre el impacto psicológico y emocional en los niños implicados.
Muchos de estos gemelos crecieron sin conocer a sus hermanos y descubrieron la verdad más tarde, lo que a menudo les provocó angustia emocional y crisis de identidad. La decisión de la agencia de separar a los hermanos para una investigación científica ha sido muy criticada por no tener en cuenta el vínculo inherente y el bienestar emocional de los gemelos. Los resultados del experimento contribuyeron a un cambio significativo en la forma en que las agencias de adopción consideran las colocaciones de hermanos, haciendo hincapié en la importancia de mantenerlos juntos. Este escenario de la vida real, parecido a la trama de una novela dramática, dejó una impresión duradera en los sujetos y planteó debates éticos globales sobre los derechos del individuo frente a la búsqueda del conocimiento científico. Las repercusiones de este estudio siguen influyendo en los debates sobre las normas éticas de la investigación psicológica y el profundo impacto, a menudo impredecible, de las experiencias de la primera infancia en el desarrollo humano. Número 12. Semejanza de Enzo Ferrari y Mesut Özil. En un mundo rebosante de miles de millones de rostros, el asombroso parecido entre Enzo Ferrari, el ilustre fundador de la marca automovilística Ferrari, y Mesut Özil, el célebre futbolista alemán, destaca como una sorprendente coincidencia. Nacidos con décadas de diferencia y destacando en campos muy distintos, uno revolucionando la industria automovilística y el otro deslumbrando en el campo de fútbol, estos dos individuos comparten rasgos faciales tan parecidos que suscitan debates y asombro. Este fenómeno saca a la luz el concepto de doppelgangers, un término arraigado en el folclore alemán que describe a un doble o semejante de una persona viva. Históricamente, encontrarse con un doble se consideraba un presagio de mala suerte. En varias culturas, estos dobles espectrales se consideran entidades sobrenaturales, y los mitos que los rodean van desde la mera curiosidad hasta el presagio ominoso. Sin embargo, en la era moderna, el término ha perdido gran parte de sus connotaciones espeluznantes y ahora se utiliza comúnmente para referirse a cualquier parecido o doble de una persona, lo que a menudo da lugar a encuentros divertidos y desconcertantes. El asombroso parecido entre Ferrari y Özil trasciende la mera similitud visual. Desafía nuestra comprensión de la individualidad y la singularidad en un mundo en el que se cree que cada rostro es distinto. Su historia nos recuerda las increíbles y a veces espeluznantes coincidencias que puede presentar la vida y nos hace preguntarnos por las conexiones más profundas que pueden unirnos a través del tiempo y el espacio. Número 11. Gemelos separados con vidas paralelas. La historia de Jim Lewis y Jim Springer, 5 gemelos separados con vidas paralelas, revela una de las coincidencias más asombrosas de la historia y pone en tela de juicio nuestra comprensión de la identidad y el destino. Separados al nacer y reunidos a los 39 años, estos gemelos llevaron vidas paralelas que desafían la mera casualidad. Ambos se llamaban Jim y compartían similitudes asombrosas. Cada uno se casó con una mujer llamada Linda, se divorció y volvió a casarse con Betty. Llamaron a sus hijos James Allen y James Allen, se dedicaron a hacer cumplir la ley e incluso fueron de vacaciones a la misma playa de Florida. Esta extraña coincidencia se extiende a su elección de coches, cigarrillos e incluso a sus perros, ambos llamados Toy. Su historia se convirtió en la piedra angular del famoso estudio de los gemelos de Minnesota, que analizaba las vidas de gemelos separados para diseccionar el debate naturaleza versus crianza. El estudio reveló sorprendentes coincidencias en los comportamientos, hábitos y estados emocionales de los gemelos, sugiriendo que la genética podría desempeñar un papel más importante en nuestras vidas de lo que se había imaginado. Pero también puso de manifiesto la compleja interacción entre la genética y el entorno, ilustrando que, si bien nuestra huella genética sienta las bases, las experiencias vitales dan forma a los detalles. Las vidas de los gemelos del gimnasio nos llevan a reflexionar sobre las misteriosas fuerzas que moldean nuestras identidades, ampliando los límites de lo que creemos posible en el ámbito de la existencia humana. Número 10. Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy. Paralelismos en los anales de la historia de Estados Unidos. Pocas coincidencias despiertan la imaginación como los inquietantes paralelismos entre los presidentes John Fitzgerald Kennedy y Abraham Lincoln.
Ambos líderes, conocidos por sus carismáticos discursos y sus importantes contribuciones en tiempos turbulentos, tuvieron destinos trágicamente similares con más de un siglo de diferencia. Lincoln fue elegido congresista en 1846, Kennedy en 1946. Un siglo después, Lincoln llegó a la presidencia en 1860, Kennedy en 1960. Ambos se enfrentaron a profundas divisiones que desgarraban el tejido de la nación y abordaron cuestiones de derechos civiles con políticas progresistas. Sus asesinatos también guardan sorprendentes similitudes. A Lincoln le dispararon en el Teatro Ford, a Kennedy mientras viajaba en un descapotable Lincoln fabricado por Ford. Ambos fueron asesinados un viernes en presencia de sus esposas y con una pareja de acompañantes. Los sucesores de sus presidencias se llamaban ambos Johnson Andrew, nacido en 1808, y Lyndon, nacido en 1908. Cada Johnson era un demócrata sureño con experiencia en el Senado. Estas extrañas similitudes han alimentado un sinfín de especulaciones y fascinación. Suscitan una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la historia y el destino. ¿Son meras coincidencias o hay un patrón en el tapiz de la historia? Aunque las respuestas sigan siendo elusivas, los paralelismos entre Lincoln y Kennedy continúan intrigando y cautivando, recordándonos los intrincados y a menudo misteriosos hilos que tejen el tejido de la historia americana. Número 9. El cometa de Mark Twain. Mark Twain, nacido Samuel Clemens en 1835, vino al mundo cuando el cometa Halley cruzaba el cielo, un fenómeno celeste que se produce una vez cada 75 o 76 años. Twain dijo en una ocasión: «Vine al mundo con el cometa Halley en 1835. Volverá el año que viene y espero salir con él». Esta inquietante proclamación resultó ser increíblemente exacta. Twain falleció en 1910, el día después de que el cometa se aproximara más a la Tierra. Esta notable coincidencia no es solo una curiosa nota a pie de página en la historia, sino un reflejo de la profunda conexión de Twain con el cosmos, un tema que a menudo impregnó sus obras literarias. La vida de Twain, paralela al viaje del cometa, ha fascinado a estudiosos y aficionados por igual, simbolizando las misteriosas fuerzas que entrelazaron el destino y el cosmos. Su predicción pone de manifiesto su ingenio característico y su contemplación de la mortalidad y la grandeza del universo. Este acontecimiento no solo pone de relieve el extraordinario vínculo entre la vida humana y los fenómenos cósmicos, sino que también consolida el legado de Twain como una figura tan atemporal y recurrente como el propio cometa. La convergencia de su vida con el cometa Halley sigue siendo una de las coincidencias más asombrosas y poéticas de la historia de la literatura, que inspira asombro y un profundo aprecio por las misteriosas sincronicidades del universo. Número 8. La doble novela mortal. Predice Pearl Harbor. En 1941, una inquietante novela titulada El doble mortal apareció en una revista en la que se anunciaba un juego con símbolos y números ominosos que sugerían inquietantemente el ataque a Pearl Harbor, que tuvo lugar pocas semanas después. En el anuncio aparecían dados con los números 12 y 7, presagiando misteriosamente la fecha del ataque, el 7 de diciembre. La narrativa del juego, centrada en un mundo al borde del desastre, reflejaba la tensión mundial que precedió a la Segunda Guerra Mundial. Esta sorprendente coincidencia entre ficción y realidad ha dejado perplejos a historiadores y lectores y ha suscitado debates sobre la delgada línea que separa la imaginación creativa de la previsión. Este fenómeno, en el que la vida parece imitar al arte, plantea cuestiones fascinantes sobre la capacidad del subconsciente para captar las aprensiones colectivas y, tal vez, prever los acontecimientos que se avecinan. Mientras algunos sostienen que el doble mortal fue una mera coincidencia, otros especulan sobre una conexión más profunda y misteriosa entre la imaginación del autor y los acontecimientos del mundo real. Este incidente sirve como escalofriante recordatorio del poder de la literatura y el arte para reflejar, y en raras ocasiones, predecir el curso de la historia humana. Número 7. El bocadillo que inició una guerra. El asesinato del archiduque Francisco Fernando,
heredero del trono austrohúngaro, suele citarse como la chispa que encendió la Primera Guerra Mundial. Pero la peculiar cadena de acontecimientos que condujeron a su muerte es menos conocida. El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, el archiduque y su esposa viajaban en caravana cuando fracasó un primer intento de asesinato. La pareja decidió visitar a los heridos del atentado anterior, pero su chofer se equivocó de camino y por una escalofriante coincidencia detuvo el coche justo delante de Gavrilo Princip, un posible asesino. Princip, que creía que su misión había fracasado, encontró a su objetivo. Aprovechó el momento, disparó y mató al archiduque y a su esposa. Este acto desencadenó una rápida cadena de acontecimientos, ya que se invocaron alianzas formadas durante décadas, dando lugar a un conflicto global que duraría más de 4 años y cambiaría radicalmente el panorama político mundial. La teoría del bocadillo sugiere que Princip se había parado a comer un bocadillo cuando apareció el coche del archiduque. Pero independientemente de su veracidad, lo cierto es que fue una serie de pequeñas e improbables coincidencias lo que condujo a un desenlace trascendental y trágico. Este crudo recordatorio de cómo sucesos menores y aleatorios pueden alterar el curso de la historia resuena como un escalofriante testamento de la naturaleza impredecible de la vida y del frágil hilo del que a menudo pende la paz. Número 6. Predicción sobre el Titanic. En 1890, 814 años antes del infame hundimiento del RMS Titanic, el autor Morgan Robertson escribió una novela titulada Futilidad. Más tarde rebautizada El naufragio del Titán, esta obra de ficción describía un transatlántico, el Titán, que se promocionaba como insumergible, muy parecido al Titanic. Las similitudes entre la creación de Robertson y el desastre marítimo de la vida real son sorprendentes e inquietantes. El Titán, como el Titanic, se consideraba la cumbre de la ingeniería naval, casi indestructible gracias a sus avanzados dispositivos de seguridad. Sin embargo, en ambas narraciones, estas maravillas tecnológicas colisionaron con un iceberg en el Atlántico Norte, provocando pérdidas catastróficas. Los paralelismos van más allá. Ambos buques carecían de botes salvavidas adecuados y llevaban muchos menos de los necesarios para su capacidad de pasajeros, lo que agravó el número de víctimas mortales. En el caos subsiguiente, el Titán y el Titanic también fueron descritos como las embarcaciones más grandes de su época y se hundieron en abril, cerca de la medianoche. Esta espeluznante premonición, recogida en la novela de Robertson, ha dado lugar a especulaciones y asombro por lo cerca que la ficción prefiguró una tragedia del mundo real. La asombrosa exactitud de estos detalles no solo pone de relieve la naturaleza impredecible del destino, sino que también sirve de inquietante recordatorio de la arrogancia de pretender dominar las fuerzas de la naturaleza. Esta historia del Titán, presagio ficticio de la perdición del Titanic, sigue resonando como un escalofriante relato de advertencia en los anales de la historia marítima. Número 5. La novela de Edgar Allan Poe y el Titán. En 1838, la novela de Edgar Allan Poe. La narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket describía una desgarradora historia de naufragio en la que los supervivientes, llevados a la desesperación, canibalizaban a un grumete llamado Richard Parker. Sorprendentemente, décadas después, un Richard Parker real sufrió un destino similar tras el naufragio del yate Mignonette, que dejó a su tripulación a la deriva y hambrienta. Este escalofriante paralelismo entre pose, ficción y realidad confunde la explicación, desdibujando los límites entre la coincidencia y el poder premonitorio de la literatura. Un eco tan preciso de las páginas de una novela a los anales del desastre marítimo nos invita a cuestionar la naturaleza de la creatividad y la previsión. ¿Es una mera coincidencia o sugiere una conexión más profunda, quizá desconocida, entre imaginación y realidad? Este espeluznante caso desafía nuestra comprensión de lo aleatorio y lo predestinado, y nos hace preguntarnos por los hilos ocultos que pueden entrelazar la vida y el arte. Número 4. Tsutomu Yamaguchi, superviviente de 2 bombas atómicas. Imagínese sobrevivir a lo impensable no una, sino 2 veces. Tsutomu Yamaguchi lo hizo.
En agosto de 1945, este ingeniero japonés sobrevivió milagrosamente a la bomba atómica de Hiroshima para enfrentarse 3 días después al segundo bombardeo en Nagasaki. A pesar de sufrir graves heridas, Yamaguchi vivió para contarlo, encarnando una extraordinaria capacidad humana de resistencia. Su historia no es solo cuestión de suerte. Es un conmovedor testimonio de la resistencia del espíritu humano en los momentos más oscuros de la historia. La experiencia de Yamaguchi también nos recuerda el devastador impacto humano de la guerra nuclear y nos insta a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros avances tecnológicos. Su supervivencia es una escalofriante coincidencia que pone de relieve la delgada línea que separa el destino de la casualidad. Número 3. 21 años de maldición de la gran pantalla. En Hollywood ha surgido un escalofriante patrón, conocido como la maldición de los 21 años de la gran pantalla. Cada 21 años, la industria cinematográfica se ve sacudida por la muerte prematura de un célebre actor, lo que desata los rumores de una maldición. Esta macabra secuencia comenzó con el icónico Rudolph Valentino, cuya repentina desaparición en 1926 dejó atónitos a los aficionados. Desde entonces, cada 21 años, el mundo del espectáculo llora a otra luminaria. Los críticos argumentan que se trata de meras coincidencias. Sin embargo, el patrón persiste y se entrelaza con el pasado de tragedias y misterios de Hollywood. Los escépticos descartan la idea de una maldición. La regularidad de estas muertes sigue atormentando a la industria, mezclando los hechos con la tradición y haciendo que muchos se pregunten por las fuerzas ocultas que pueden esconderse tras el brillo y el glamour de la gran pantalla. Número 2. La historia de Barbara Carlin, reencarnación de Ana Frank. En un asombroso giro del destino, constituye un testimonio convincente de los misterios que rodean la vida y la muerte. Nacida en Suecia años después de la Segunda Guerra Mundial, Carlin conmocionó al mundo con sus vívidos y detallados recuerdos de haber sido Ana Frank en una vida anterior. Su conocimiento íntimo del escondite de Ana Frank, detalles que no se encuentran en su famoso diario, y su intensa conexión emocional con la familia Frank asombraron tanto a escépticos como a creyentes. Este caso pone de relieve el concepto de reencarnación y cuestiona nuestra comprensión de la conciencia humana y la continuidad del alma. Aunque la ciencia sigue siendo escéptica, historias como la de Carlin nos obligan a reflexionar sobre las profundas conexiones, a menudo inexplicables, que trascienden el tiempo y el espacio. Número 1. La muerte de Stephen Hawking. La vida y la muerte de Stephen Hawking parecen casi guionizadas por una coincidencia cósmica. Nacido el 8 de enero de 1942, en el 300 aniversario de la muerte de Galileo, el nacimiento de Hawking lo conectó con una de las mentes más grandes de la astronomía. Su fallecimiento, el 14 de marzo de 2018, coincidió con el cumpleaños de Albert Einstein y el Día Pi, una celebración de la constante matemática Pi. Estas fechas cierran una vida dedicada a desentrañar los misterios más profundos del universo. Hawking, que profundizó en la naturaleza de los agujeros negros y los orígenes del cosmos, se convirtió en un símbolo de la perseverancia humana frente a las limitaciones físicas. Su muerte en un día tan señalado entrelaza su legado con los propios fenómenos que estudió, presentando una narrativa tan intrigante como sus teorías e inspirando asombro y reflexión sobre los misterios del universo. Nos vemos en el próximo video.